Bueno. Sí. Sí, se ve bien. Bueno, les presento aquí la cara de Charles Baudelaire. Charles Baudelaire es un escritor que pertenece a esa saga de escritores de mediados y fines del siglo XIX francés, llamados los poetas malditos. ¿Y qué cambio introducen estos poetas? Pero no solo los poetas, sino también los artistas de mediados del siglo XIX en Europa y particularmente en Francia, que ya estos escritores y estos artistas en general no dependen de un noble, de un rey, sino que van a tener que salir a vivir del producto de sus obras, de vender sus poemas, de que alguien le publique sus libros, de vender sus pinturas, pero además ya no se van a basar en temas mitológicos, en temas históricos, sino que van a empezar a tomar como musa de sus obras, como inspiración, lo que los rodea, el mundo que los rodea, entre ellos la cuestión social. E incluso algunos venían de familias ricas, burguesas, otros venían de familias nobles, pero siempre eran a veces apartados de esas familias por estas características, ¿no? No sé si se acuerdan del pintor Toulouse-Lautrec, que era de una familia noble, pero como había tenido un accidente de chico y se había caído del caballo y le había impedido tener luego un crecimiento de sus extremidades inferiores, había quedado muy petizo, ¿no? Y con un cuerpo extraño. Entonces, lo que hacía era, empiezan a recorrer, por ejemplo, los burdeles de París y pintar la vida de los cabarets, de los burdeles, por ejemplo. Los escritores empiezan a hablar de esa realidad que los rodea, como dijo recién ahí Gabriel, ¿no? Quizá el primer escritor va a ser, qué sé yo, Emilio Zola, ¿no? Émile Zola, cuando publica una novela que se llamaba Naná, y la protagonista de la novela era una prostituta. Un escándalo en la literatura. O los pintores realistas también, ¿no? Que empiezan a pintar la vida de los obreros, como Courbet, o Millet, que empieza a pintar a los campesinos. Y aquí Baudelaire empieza a describir en este poema las transformaciones que está viviendo el París de mediados del siglo XIX. Esas transformaciones, Manet y su Olimpia, muy bien, Diana, ¿no? El escándalo cuando Manet pinta a esa mujer desnuda, que ya había una larga tradición de pintar mujeres desnudas, pero esta mujer además mirando de frente al espectador, ¿no? Desafiante, con un gatito en los pies, que en la pintura eso significa que esa mujer es una prostituta, con una ama de llaves o una empleada que le acerca un ramo de rosas de un amante, ¿no? Y hace un cuadro de dimensiones importantes, ¿no? Un gran escándalo cuando Manet pone la Olimpia, por ejemplo, ese cuadro. Pero acá Baudelaire, en este libro que se llama L'Esplende de París, claro, Gabriel, la Bohème, justamente es un poquito más hacia el final, ¿no? La Bohème. Decía que describe la vida de las transformaciones de un París que está cambiando al ritmo de la sociedad y de la economía. Y vamos a empezar con el análisis que va a hacer el autor Marshall Berman. El análisis que va a hacer el autor Marshall Berman de este poema, ubicándolo en ese París que sufre una serie de transformaciones.
¿Y cuáles son esas transformaciones que sufre París a mediados del siglo XIX? Un segundito, que acepto. Asume en la época del imperio, del nuevo imperio, ¿no? Con Luis Napoleón Bonaparte, esto no importa, ¿no? Asume como prefecto de París el barón de Haussmann, o de Haussmann, como prefieran llamarlo, y va a proponer una serie de reformas urbanísticas en París. Entre esas reformas urbanísticas que va a proponer es la construcción de bulevares, que la traducción sería la construcción de avenidas, la construcción de una serie de avenidas que van a ir atravesando la ciudad, la construcción de más puentes que comunican un lado del otro de París, porque la ciudad de París está atravesada por un río, el río Sena, entonces había puentes, pero eran pocos. Pero además estas reformas urbanísticas van a implicar que se derrumbe los viejos barrios céntricos de París, del París medieval, que va a implicar que esos barrios que estaban habitados por población pobre, esa población sea echada del centro de París y tenga que ir a vivir a los suburbios, a la banlieue, como le dicen los parisinos, ¿no? A las afueras de París. Hasta aquí estamos, porque quiero ver un poquito qué están diciendo en el chat. Sí, profesor, disculpe que lo interrumpa. Sí. Me acabo de comunicar hace 2 o 3 minutos. Empezó con la lectura del poema de Baudelaire, porque Y ahora, me costó encontrar el link, por eso. Sí, por eso yo te respondí el mail después. Y empezamos a analizar el poema, leímos el poema, Perfecto. presentamos a Baudelaire, no te perdiste mucho, presentamos a Baudelaire y ahora estamos con el análisis del poema. Igual este PowerPoint que yo le estoy pasando, después yo se lo subo al Classroom. Ok, perfecto. Gracias. ¿Está? Disculpe, profesor, tengo una duda. Sí, se va. Estas reformas de las que usted habla son, tipo, llegan en simultáneo con lo que antes escribió como la generación de los poetas malditos o los artistas malditos, como Toulouse-Lautrec, como Baudelaire, llegan en simultáneo estas reformas, o sea, ellos empiezan a basar su arte en las reformas que ven en el París que está cambiando. No es que se basan su arte en las reformas. Ellos, es decir, mientras se produce esta transformación urbanística, ellos describen los cambios que está sufriendo la sociedad. Porque ahora vamos a ir que estas transformaciones urbanísticas no son solamente porque vino alguien y dijo, vamos a hacer avenidas. Tiene que ver también con las transformaciones económicas que está sufriendo la sociedad europea a mediados del siglo XIX. Pero no quiero adelantar, porque esa es la pregunta con la que vamos a terminar el análisis del poema. Y la pregunta con la que vamos a terminar el análisis del poema, y no me lo spoilen, es ¿por qué empezamos Sociedad y Estado analizando un poema de Baudelaire? Y pregunta, ¿estas reformas llegan, empiezan con la... ¿Cuándo empiezan? No me quedó bien claro eso. ¿Cuál es el evento que marca el comienzo? A mediados del siglo XIX. ¿Con la llegada de Bonaparte? De Luis Napoleón Bonaparte. Ahí está, muchas gracias. Que era el sobrino, nieto de Napoleón. Pero no importa, nadie te va a preguntar eso en el parcial.
en qué año llegó Napoleón Bonaparte y quién era el que gobernaba Francia en ese momento. ¿Está? Nadie va a preguntar eso. Lo que me interesa es esto que vamos a analizar ahora. ¿Por qué usamos un poema para describir esta sociedad? ¿Está? Bueno, espere un segundito porque se mezclan con preguntas sobre el chat de la comisión. Chicos, a veces pueden, cuando estamos explicando un tema, esos temas, esas preguntas que se van de tema, se las pueden guardar y cuando terminamos la explicación de un tema, decir, chicos, hay un chat de la comisión, porque si no, es medio desorganizado la clase. ¿Está? Esas preguntas que tienen que ver con esas cosas, guárdenselas para el final. ¿Tan desesperados, tan de saber el WhatsApp ahora? Hay una transformación de clase social también, ¿no? Ahí vamos, por supuesto. Vamos ahora a eso, ¿no? Bueno, a ver, entonces, vamos a hablar primero de esas transformaciones, ¿tá? Y después vamos a ver por qué se hicieron esas transformaciones. Esas avenidas que se abrieron, esos bulevares, van a provocar una fuerte transformación en la ciudad de París. Estas son fotos de París de antes de la Reforma. ¿Se ven las fotos? Sí, sí, sí. Fíjense lo que era un barrio céntrico de París, ¿no? A ver si puedo agrandar acá. Un segundito. Falta el carro y el caballo ahí. Miren la pobreza de esos barrios céntricos de París, ¿no? Fíjense, el rancherío, pleno centro de París. Fíjense esta foto. El París, cuando empezaron ya las reformas que se empezaron a tirar abajo, y desde el mismo lugar, lo que es el París hoy, con un bulevar, una avenida. Lo mismo aquí. El antes y el después de ese lugar. Porque antes se cultivaba. Sí, no es que se cultivaba, porque esto es en las afueras, vienen las afueras. Perdón, esto es en el centro de la ciudad, no es en las afueras. Era un barrial, era un caserío. Miren. Acá Profe, empieza la una construcción de los pregunta. bulevares. Sí. Con respecto a todas estas personas que habla de que vivían ahí en ese barrio antes de que llegue la urbanización, toda esa parte de la población, ¿a dónde a dónde queda? Yo le dije recién, lo nombré recién, va a las afueras de París. Se va a trasladar a los suburbios. Perdón, es que se corta. ¿Está? Es más, dije hasta cómo le nombraban los franceses, que le dicen la banlieue, pero no importa. Es a los suburbios se van. Ahora bien, por ahí están diciendo, sobre esos bulevares nuevos, ¿qué es lo que va a empezar a pasar? Se van a empezar a construir sobre esos bulevares Comercios. primero los edificios donde van a vivir, esos apartamentos, donde van a vivir una nueva clase que vamos a empezar a nombrar, que es esa burguesía, esa mediana y esa gran burguesía francesa que empieza a instalarse ahora en el centro de la ciudad, en esos apartamentos o en esas casas.
Sería comparable con la época de la colonia de acá, creo yo. No, no, de la No. colonia no. No, No. no. Sería comparable, no sé si sirve la comparación porque es distinto, porque acá las ciudades son muy nuevas y estos barrios, como dicen, como están diciendo, dijeron por ahí, vienen de la época feudal, son barrios muy antiguos del centro de París. ¿Ah? Por supuesto. No en vano Europa tiene mucha más historia que nosotros porque nosotros somos Bueno, más pero jóvenes. claro, pero tiene que ver también con la conformación de las ciudades. ¿Ah? Ok. Perdón, pregunta, y algo que no me quedó muy claro. Entonces Sí, hablamos Sebastián. de que esta nueva burguesía emergente se repliega, no entendí si se repliega de los suburbios al centro de París tras la urbanización o al revés. No, yo no dije nada que se repliega a ningún lado. O sea, Lo no, único que me dije refiero es como que se empieza a instalar ahí, me refiero. sí, por supuesto, esta burguesía se instala ahora en esas bulevares, en esas avenidas, en el centro de París, van a construir Listo. sus viviendas, van a habitar esos edificios. ¿Tá? Es más, cambia, la burguesía va a imponer un nuevo estilo de vida en la ciudad. Antes la burguesía vivía en algunos palacios en las ciudades o en castillos, porque eran burgueses y nobles a la vez, muchos de ellos, y sus hábitos eran más vale del ámbito privado. Y si tenían que salir a andar a caballo, tenían su propio bosque en sus campos y salían a pasear alrededor de un lago propio y se encontraban a comer dentro de sus castillos. Ahora, en el ámbito urbano, esa burguesía que además empieza a tener poder económico y quiere mostrarlo, no solamente la gran burguesía, también la pequeña burguesía, bueno, va a necesitar esos espacios y en vez de ir a andar a caballo en sus propias tierras, bueno, las ciudades van a tener parques para que vayan a pasear y andar a caballo, como va a ser el Bois de Boulogne en París, o Palermo, en este caso aquí en Buenos Aires. Las ciudades empiezan a tener esos parques, pero además empieza a hacerse público otras cuestiones que también eran del ámbito privado, como ir a comer afuera, o ir a tomar un café. Esto es, profe, lo que Marcelo Rafín en el texto llama como el nacimiento del capitalismo. Yo les pedí que no me expoliaran. Ay, perdón. Tiene que ver no con el nacimiento, pero tiene que ver con la consolidación del capitalismo. Ok. Profe, Sí. disculpe, ¿puedo hacer una pregunta con respecto a lo que dijo él? Sí, lo que pasa es que no, no te veo quién sos el que habla, pero no importa. Me llamo Tiago. ¿Saben, Tiago? Dale. Esta cuestión del nacimiento, más bien dicho, la consolidación del capitalismo, ¿no tendría también que ver con la revolución industrial, más que nada la segunda? Bueno, pero yo les pedí que no me expolien. Perdón, No, es que tengo una duda ahí. ya vamos a llegar a eso, no te preocupes. Ahora vamos a hablar después de todo eso. Está bien, perfecto. Concretémonos ahora acá. ¿Estamos? Esos bulevares va a ser los lugares donde van a ir a pasear esta burguesía, donde se instalan los comercios, se van a ir a comprar. Pero esos bulevares también van a tener otra función. Van a permitir el traslado. No, mediados del siglo XIX estamos, Isabela. Mediados del siglo XIX. La segunda mitad del siglo XIX. Estos bulevares, estas avenidas, que a veces confluyen en un punto, fíjense acá,
esta foto aérea, ¿no? Cómo confluyen ahí en el Arco de Triunfo, ¿no? En el Arco de Triunfo. Van a servir también para el traslado de quienes vivían en las afueras, pero que eran ahora los sectores más pobres, pero que tienen que venir a trabajar al centro. Pero además, ¿Se le cortó, puede ser? a ver, se cortó la conexión y volvió. Ok. Me parece que corté. se congeló, me parece. Sí, se cortó y volvió, ¿eh? Sola. ¿Todo ya? ¿Me ven? Alguien que me diga sí. A ver, Juan José. Sí, profesor. Sí, sí, ahora se escucha, profe. Gracias. Hubo un corte. Decía que estos... Listo, perfecto, gracias. Estos... no me sale la palabra, que es lo que estaba diciendo. Me fui. Estos bulevares sirven también porque si en el centro existe una rebelión obrera, recuerden que ya pasó la revolución. Ay, ¿quién está hablando encima? A ver, María, muteate por favor, ahí está, gracias. Si esta rebelión, si hay una rebelión obrera en el centro de la... ¿Se corta cuando hablo? No, ya está reinstalado. Bueno, perfecto. Si hay una rebelión obrera en el centro de la ciudad, por estos bulevares rápidamente pueden ingresar desde las afueras de París los ejércitos a reprimir esas rebeliones, por ejemplo. Profe, una pregunta. Sí. O sea, los barrios obreros que, digamos, antes se encontraban donde ahora están construyendo los nuevos bulevares y, bueno, las nuevas edificaciones, ahora estarían en las afueras, ¿no es cierto?, Sí. del centro parisino. Sí, Tiago. Está bien. Gracias. Sí, lo dijimos, sí. La cuestión es que ahora también se instalan allí esos nuevos restaurantes, esos cafés, que marcan un nuevo hábito urbano propio de los sectores burgueses. Y además, si alguno o alguna tuvo la suerte de haber ido a París, o si alguno o alguna vio alguna película sobre París, tienen una característica particular los cafés. Fíjense, a ver. Ahí está, Gabriela. Hola, ¿puedes ser las mesas afuera? Están muchas veces afuera y la gente se sienta al lado detrás de una mesita pequeña. A ver si lo puedo agrandar un poquito más. De una mesita pequeña. Y las sillas mirando a la calle. Mirando a la calle. El café es un lugar donde se va a ver y a ser visto. A exponerse y a ver qué pasa en esa ciudad. Tiene que ver con el hábito de esta burguesía que empieza a demostrar su poder, a disfrutar de esa ciudad, porque la ciudad pasa a ser una extensión de sus casas o de sus apartamentos. Y es en ese lugar donde transcurre el poema. Y es allí donde
el autor, Marshall Berman, cuando analiza, empieza a analizar las posturas de los protagonistas del poema. Primero, desde el punto de vista actual, nosotros diríamos que el poema es un poco machista, ¿no? Cuando dice la impermeabilidad femenina, ¿no? Como si fuera algo propio de la mujer eso. ¿Por qué, no? Pero bueno, esto desde un punto de vista actual, ¿no? Pero después, el autor empieza a analizar las posturas y ¿qué dice con respecto a la postura de la mujer? La mujer políticamente, ¿a quién representaría? A la derecha, a la derecha, al sector conservador, hacia los sectores reaccionarios. ¿Está? Y el hombre representaría a la izquierda, pero no una izquierda, claro, al partido del orden, dice, hablando de la derecha, ¿no? Dice Marshall Berman. Y el hombre a una izquierda liberal, a una izquierda no revolucionaria, a una izquierda moderada. ¿Y qué dice el autor con respecto a la postura del hombre? Bueno, que aparentemente se enternece frente a esa familia de ojos, pero que se siente culpable de su felicidad, culpable de tener sus jarras mayores que su sed, ¿no? ¿Y cuántas veces pasa eso, no? Que la glotonería, ¿no? Consumimos más de lo que necesitamos. Y en realidad, exactamente, ahí ya lo están diciendo, pero dice que en realidad este enojo con su mujer, ¿a qué se debe? El desprecio que hace ella hacia el hombre. No, no es eso, dice el autor. Es una parte del propio narrador que no quería ver. Exactamente, y lo están diciendo por ahí por el chat, que en realidad lo que la enoja es que él ve en la mirada de la mujer y escucha en el comentario de la mujer algo que en el fondo él también siente, pero que por prurito moral o prurito no se anima a expresarlo. Ese desprecio de clase. ¿Está? Ese sí, tiene que ver con la conciencia de la clase burguesa, ¿no? Ese desprecio de clase. Y lo que le indigna es que la mujer tan abiertamente lo diga tranquilamente y él no se anima a decirlo, pero que en el fondo lo siente. Lo que nos está planteando también el poema, esta lectura del poema, es, bueno, la presencia visible de algo que ya existía, que era el enfrentamiento. Perdón, disculpe, profe, tengo una duda. Usted está hablando de o sea, básicamente lo que usted está diciendo es que el hombre, o sea, la que representa a la izquierda, ¿no? Es como que siente culpa en el fondo de pensar como la mujer. Exactamente, es lo que dice el análisis de Marshall Berman, ¿está? Acá Okay. hay mucha sobreinterpretación del poema. Baudelaire no quiso decir nada de esto. Es una interpretación, ¿está? Es una interpretación del poema. Claro, gracias. Bueno. Ahora bien, la pregunta es,
¿Por qué empezamos el programa de la materia con el análisis del poema de Baudelaire? Por dos razones. Una, que ya lo estuvimos hablando. Este poema nos ubica directamente en la transformación de una sociedad europea que está atravesando la consolidación de un sistema que es el sistema capitalista. Y que estas transformaciones urbanas en realidad lo que están haciendo es poner de manifiesto las características de este sistema. En lo económico, en lo social y también de alguna manera en lo político. Ese espacio urbano y estas transformaciones que va a sufrir París, pero no solamente París, sino las principales ciudades europeas, son la demostración de esa transformación. Cuando hablamos de un sistema, no hablamos solamente de las cuestiones económicas. Profe, ¿Sí? no, ¿Sí? ¿Quién habló? no, llego con delay. Pregunto algo y después llego, pero ya lo escuché. Ah, bueno, María. Igual si esto lo están grabando y después lo suben, no hay problema. Decía que cuando hablamos de un sistema, no hablamos solamente de la cuestión económica. Estamos hablando también que hay toda una transformación en el modelo, en el paradigma, que en este momento se lo va a denominar la modernidad. El surgimiento de la modernidad. Sentí un ruidito, quería ver si era alguien que entraba, pero no. El surgimiento de la modernidad. Y que decía que implica también un cambio en la concepción de la familia, de la sociedad, de los valores de esa sociedad. El siglo XIX, esta segunda mitad del siglo XIX, va a marcar la imposición de un estilo de vida burgués. ¿Está? La burguesía va a imponer sus valores, sus costumbres, su modo de ver el mundo. Y el texto de Raffin nos introduce directamente a ese concepto de modernidad. Dice, tenemos tres formas de acercarnos al concepto de modernidad. Por un lado, desde el sentido epocal.
Cuando hablamos de modernidad, ¿de qué estamos hablando? De la época, Cambio de época. un cambio de época, pero de la época que corresponde al desarrollo del capitalismo. Un capitalismo que nosotros lo vamos a leer después con el texto mío, el texto de Pachani, tiene sus orígenes allá, lejos por el siglo XIV, XV, pero que se consolida como sistema en el siglo XIX. Y vinculado a esto, la modernidad también lo podemos definir desde el sentido de la experiencia vital. ¿Qué se refiere a esto? Lo moderno como sinónimo de lo nuevo, del presente. A nivel individual. Lo que implica que a nivel individual cada habitante pueda proyectarse hacia un futuro a partir de reconocer que tuvo un pasado y que está viviendo un presente. Perdón, profe, me está llegando con delay. Habla de la experiencia vital en el texto de Rafin. Sí, ¿no? exactamente. Mi pregunta es, en el texto habla de una autoconciencia de lo nuevo y lo presente. Ese concepto no me quedó muy claro. ¿Lo podría explicar, por favor? Esto es lo que estamos explicando, que a nivel individual yo me puedo proyectar a un futuro. Digo, bueno, yo tengo 20 años, tengo un pasado como persona, mi abuelo fue inmigrante, analfabeto, mis padres terminaron la primaria y se esforzaron para que yo tuviera un estudio y yo pude ir a estudiar gracias a la educación pública. Y ahora, a los 20 años, me proyecto en una universidad pública. ¿Para qué? Pues yo quiero ganar plata y quiero estudiar, porque yo soy un chico de los 90 y quiero ser contador público y juntar plata en una empresa y proyectarme y tener el proyecto Pequebú, lo que decíamos en los 70, no tiene el proyecto Pequebú. El proyecto Pequebú era, quiero terminar el secundario, ingresar a la universidad, conseguirme una novia, terminar la universidad, conseguir un trabajo, casarme, hijos, todo el proyectito, esta idea de proyectarse hacia el futuro. ¿Está? Claro, o sea, es tener conciencia de su pasado proyectándose el presente al futuro. Exactamente. Perfecto, gracias. Sería como poner de ejemplo a la clase burguesa como para algo a aspirar. De alguna manera la clase burguesa, al ser la clase dominante, impone un modo de vida, impone un concepto de vida, esto vamos a hablar cuando veamos el concepto de hegemonía, ¿no? Cómo se proyecta como una clase social con sus valores, ¿no? Chicos, a ver, actualidad, hoy, son lo que tenés. Tanto tenés, tanto vales. Exactamente. Por desgracia, para mi punto de vista, ¿no? Desde mi punto de vista ideológico, los valores se miden en lo que tenés. ¿Está? Familia nuclear, trabajo estable, todas esas cuestiones también tienen que ver con los valores del capitalismo y de esta clase social que es la burguesía como la clase triunfante. ¿Está?
Entonces, el otro concepto tiene que ver con el concepto de historicidad, que también viene afirmado por la concepción del tiempo lineal. ¿Sabemos lo que es la concepción del tiempo lineal? Por ejemplo, ¿cómo concebían el tiempo los griegos? Los griegos concebían que el tiempo era circular. Los griegos decían, el tiempo es circular, el tiempo va a volver a repetirse. Todo lo que le pasa a la humanidad se va a volver a dar. Es más, por eso nace la historia. Heródoto, el primer historiador, dice, escribo estos libros, los 9 libros de la historia, para que cuando esto vuelva a ocurrir no se cometan los mismos errores. La idea de un tiempo cíclico. En Occidente europeo privó esa idea durante mucho tiempo, hasta que aparece la religión, se difunde la religión judeo-cristiana. Porque la concepción judeo-cristiana del tiempo, ¿cómo es? Una pregunta, profesor. ¿No es que San Agustín dice que la historia no puede ser circular porque es impensable que la crucifixión se repita infinitamente, que es un acto de ruptura? Por eso mismo, a ver, ¿qué dice la tradición judeo-cristiana? ¿Por qué dice que el tiempo es lineal? Chicos, a ver, los que fueron a catequismo, ¿qué nos va a pasar a los que son a mí no, porque soy ateo? Te morís y te vas con Dios y te quedas ahí, sería. Claro, hay un Tenés vida eterna. y hay un fin. Para la religión judía y cristiana, hay un principio que fue la creación de Dios y hay un fin cuando, después de la muerte y cuando llegue el juicio final, unos iremos al cielo y otros irán al infierno. Y el infierno va a ser tener constantemente clase de sociedad y Estado. Bueno, eso creían los griegos, ¿no? En la inmortalidad. Eso lo trae, la inmortalidad lo trae, esto también la religión judío-cristiana, ¿no? Los griegos tienen que ver con otra cuestión, y los egipcios también, pero es otro. Y el cristianismo pone el tema de la muerte y la resurrección, la idea del tiempo lineal. Y Occidente va a empezar a difundir esa idea del tiempo lineal, sobre todo luego con la expansión europea, ¿no? América y el resto de los continentes. Y esta concepción del tiempo lineal se va a reafirmar en el siglo XIX con la filosofía positivista, donde además considera que no solamente la humanidad tiene un inicio y un fin, sino de que además, ¿qué va pasando con la humanidad? ¿Qué es lo que va viendo? Va mejorando, va superando. Surge la idea de progreso. Ahí está, no sé quién lo dijo porque no las veo. Va a haber una idea de progreso, la idea de progreso, la idea de que la humanidad va progresando, el tiempo es lineal y progresivo, y la historia es progresiva. Esta idea de progreso, obviamente, va de la mano del avance científico, del tecnológico, del avance de las fuerzas productivas, de la evolución del capitalismo. De la evolución del capitalismo. Ahí vamos a eso. La evolución
sociedad con él, no le enseñaría ni ese lesbianismo, ¿no? De leer también hay hombres que evolucionan mayor, ¿no? Y que por lo tanto tienen derecho a tener determinado funcionamiento social. ¿Y cuándo entra en crisis este día de progreso y la ciencia, por ejemplo? Yo le doy la nuevamente entra en crisis. Con la Primera Guerra Mundial y con la crisis del capitalismo. Sobre todo con la Segunda Guerra. La Primera Guerra, bien, pero sobre todo la Segunda. Dos palabras. No, María, dos palabras. La idea de que entra en crisis. Hiroshima y Auschwitz. La bomba atómica viene a demostrar que la humanidad es capaz de destruirse a sí misma. Y Auschwitz viene a demostrar que el hombre es capaz de lograr la erradicación de la condición humana. Y que por lo tanto, tanto progreso científico no significa necesariamente un progreso para la humanidad. Que el desarrollo científico puede ser utilizado también para otras cosas. Sí, pasa. Son los momentos en que la idea de progreso entra en crisis, ¿no? Ahora bien, nosotros vamos a analizar sobre todo el respecto de Pachiani, el término la evolución del capitalismo. Desde el más nuevo de los orígenes hasta la década del 70, de 1970. Exactamente. Ese es el capitalismo que nosotros vamos a ver si el día que nos formamos podemos tener allá por el siglo XX. Se coloniza desde 1918 a 1919, consagrando al Estado, culminando un proceso de revolución industrial y poniendo en el trono a la mercancía como valor absoluto. Todo cambia. Todos son compuestos de verde. No, ahí entrar, creo que había por ahí. ¿Lo conozco o no lo conozco? No sé si la que me dice que no se conocen. Yo ahora no. Soy alumna del profesor me parece que era como un profesor más mayor, porque no lo veo bien también seguro. Mamá, no, es el siguiente. Tuvimos una pequeña clase de unos 40 minutos el lunes. Yo tenía entendido que era el lunes jueves de 6 de la mañana a 9.
respondía. Y después en el tele tempranito, cuando el Zoom, daba vuelta y dije, se me fue. Se me fue el profesor. Así que la clase ahora va a ser con usted, martes y viernes, de 13 a 15. Bueno, ahora, espera un minuto. Porque ahora estamos en nivel de la clase. Bueno, lo veo el martes. No, espera un minuto, no te vayas, yo estoy explicando. Te estoy diciendo, espera a que se termine la clase y después hablamos. Perfecto. Perfecto. Después de la clase lo comunicamos. Gracias. No puedo, estoy trabajando. Bueno. Es que la clase termina recién me entero de esto. No le conecto un minuto, después le escribo. Escúchame, por favor, haz la cuestión de revelación que tenés. Perfecto. Listo. Gracias. Ay. Perdóname que me hizo perder esa chacha. Estábamos hablando de el texto de Rafael que empieza a analizar el concepto de la moralidad y que solamente quiero que hagan la primera parte, nada más de ese texto, no leo solamente el punto de la evidencia. Rafael, una vez que colocó los ejercicios donde la moralidad, por la cosa que analizar la moralidad, va a decir, bueno, el siglo XIX significó la generación del va a significar la creación del proceso de revolución industrial y va a significar lo que se llama la eliminación de la mercancía. Poner en el trono, es decir, dominar, como reinar a la mercancía, que todo se compra desde la fuerza de trabajo, nuestra fuerza de trabajo, la producción de esa fuerza de trabajo, los productos, como un valor absoluto. Para rodear. Comenzando con el análisis del tema de poder, porque será para introducirnos a la modernidad capitalista. Los contenidos del programa también lo que proponen el asunto Melo, Adrián Melo, el capital por programa, pero que la clase se llama más de Melo. De ciencia de ser circular, pero circular por el nombre, nada más, yo lo conozco. Melo, al menos eso que sacó el programa, y de lo que lo lograría, de todas las comisiones de la clase de Juan, de sociedad de la carrera de Melo, él lo que propone completamente es estos temas de analizar la sociedad de una perspectiva socióloga, ¿no? Ver desde la historia cómo encuentra determinados momentos como han puesto en las relaciones sociales y aislado. Analizando fundamentalmente los actores políticos, la distintas formas de acción sociopolítica, las formas de participación y de ciudadanía. Nosotros, lo que va a pasar a lo largo del programa es, primero vamos a ver una historia general del capitalismo, muy general del capitalismo. Aquel que le gusta la historia va a decir, uy, mira, esto solo es incompleto. Por ejemplo, cuando tratan de 5 regiones de la Segunda Guerra Mundial, o en mujeres, qué sé yo, la Guerra Fría, porque la idea no es hacer
universal. La idea es presentar en el capítulo cómo puede evolucionar el capitalismo y sobre todo la expansión del capitalismo desde Europa a nivel planetario para entender después la globalización capitalista, que es el presente del capitalismo. Como llegó el capitalismo a ser globalizado. Por eso el texto que tiene que leer la clase de ¿no? Ver el texto de Spacciani con, vamos a ver, el evolucionismo. Hoy vamos a empezar por ese texto también. Me pregunta. Hola, Carolina. Pregunto. Hola, ¿qué tal? Le quería ¿qué tal? Te quería consultar, que no me quedó claro, el concepto de mundialización y globalización. La diferencia, pero no me quedaron tan claras y me parece muy sinónimo. Bueno, bien, ahí va. Vamos primero, Lucas, a ver dudas y preguntas de lo que vimos. Después es el campo socio y cuando le explique, si no se quedó claro, me lo vuelvo a explicar. Perfecto. Bueno. Ahora, lo que vimos. Quedó claro por qué usaba como excusa el poema para empezar a analizar sociedad. Porque el poema nos sitúa en una realidad que tiene que ver con la de París del siglo XIX como una ciudad que experimentó las transformaciones que estaban en Europa en ese momento, producto de la consolidación del capitalismo como sistema. Sí, lo que sí es interesante que sea, perdón, eso que me pareció interesante que sea de un poema, que es una obra de arte, que la no queda exento de todo lo que va sucediendo a nivel social. Bien, Romina. Ahora refuerzo lo de todo. Pero lo que me parece también ese capitalismo denominado también en términos de la como sinónimo de modernidad, ¿no? Cuando hablamos de modernidad, hablamos de capitalismo y de las transformaciones que el capitalismo o la modernidad capitalista trajo, que va a incluir lo económico, la construcción del Estado, la sociedad, las transformaciones urbanas, los modos de vida, los estilos de vida, y en realidad la carrera se proponía trabajar mucho desde la literatura, sobre todo, para ver que la historia puede ver no necesariamente con los logros admirados, como lo que me gusta también son los libros de historia. Uno puede aprender a través del análisis de las obras de arte. Pero lo que pasó era que, por ejemplo, había un texto que analizaba la literatura argentina. Y yo no lo aproveché ese texto, porque lo dio de otra manera. Y cuando el texto analizaba, por ejemplo, porque en el siglo XIX, en Amalia de Mármol, se ve, y que no había leído la novela Amalia de Mármol, que circuló por todo, y fue nada, porque cuando encontraban su fuego, habla de todo, cuando estaba todo, ¿y qué pasaba? Los alumnos no habían leído esos libros. En Venezuela analizando obras que los estudiantes no habían leído, no sirve para nada. Es lo mismo que yo ahora acabo de analizar una película que no leyeron.
poema, lleno de poema, pero lleno de poema. Entonces es esto lo que pasa, pero es muy interesante tener el acercamiento a la historia, no solamente desde el libro de historia, sino también desde los testimonios que dejan los artistas. Y desde la sociedad, no claro, pero sí había algunas obras nos pueden testimoniar, para poder servir de fuente para interpretar alguna historia, algún periodistólogo. Sí, profe, eso está bueno en el Exactamente. Gabriel, una pregunta, ¿vos tenés otra formación? ¿O sos más grande? ¿No sos historia? No había empezado la historia, ahora que me acuerdo, ¿no? Estaba en la carrera, claro. Estaba ya en la carrera y para matricularla tuve que hacerlo. Sí, pero Gabriel me sale el nombre castellano de la película, Feos Asesinatos. Feos Asesinatos, sí, para la pronuncia. Sí, o también los documentales. Yo documentales de memoria voy a seguir, ¿no? Gabriel Ana también nos ofrece una obra, pero yo le digo, yo soy, ahora estoy más calmo, no es porque me dio melómano de la ópera, ¿no? Iba a una plaza que estaba en Buenos Aires, iba al Teatro Argentino de la Plata, y la Bohème, la ópera que hizo la referencia a Gabriel, es justamente en una guardia de París, la historia de cuatro hijas, un pintor, un escritor, ¿quién era? Para no me acuerdo. Un escultor, pero era cuatro también, y la historia con dos chicas prostitutas, pero bueno, era la artista pobre viviendo en una guardia, ¿no? En París, que no tenían para pagar el alquiler, ni para calentarse si usan las hojas, la que había visto una novela para usar el fuego, ¿no? Esa es la Bohème, bueno, no voy a hablar de la Bohème, de paso si les gusta la obra, si no les gusta la obra, que alguna vez venir a ver el Teatro Hermoso, el Teatro Colón, la Bohème es una buena obra para ir a ver. Profe, una pregunta. Vamos a estar entrando más que nada en obras artísticas franceses o en general de toda Europa. No, a partir de ahora vamos a ver historiadores, vamos a ver sociólogos, gente que brindan, como yo, que me gusta leer esos textos, pero igual podemos utilizar, igual podemos decir siempre recurso al cine, obras o series, ¿no? Yo fui muy mal docente durante muchos años porque no veía los Simpsons. Y mis estudiantes siempre me daban a leerlo. Esos son los Simpsons. Y yo nunca me los Simpsons. Ahora, cuando me aprendí a lo del gente para las clases, digo, porque siempre los estudiantes desaparecen, los estudiantes ya no ven los Simpsons, ya están con otro tema, y ya no sé de la generación anterior. Pero bueno, nada. Yo recurro a películas, digo, bueno, fíjense que esto estoy cambiando, si inventan películas, los del siglo XIX siguieron se llama la de los mafiosos, la historia de la mafia en Londres. Transcurre en Birmingham. Exactamente en Londres. Por son irlandeses que se cruzan, ¿no? Es el Birmingham, Inglaterra. No,
primero empieza en el siglo XIX. No empieza en el siglo No sé, de hecho, para y los generales principales son de sexo soldados. El término más común de la guerra. Pero bueno, nada. Un bolso que vi hace poco, bien, muestra también una familia burguesa que busca la clase social a través de las relaciones del casamiento, ¿no? No me acuerdo, pero por una cuestión, los ingleses quieren aparecer políticamente correctos y ponen a afrodescendientes en el altar de los actores de Bridgerton. Ponen a actores como eran burgueses, cuando en realidad no ni de casualidad. Pero bueno. ¿Puedo saltar un segundito con el país mío? O ya no da nada. Profe, disculpe, te hago una pregunta que no tiene más que ver con el tema del poeta cuántico, como decía antes. Si bien pertenecieron a una época dentro de las como vanguardias de la mitad del siglo XIX, hace un tiempo leí una crónica en la que trataban a los poetas nacionales de este siglo, Giorgio y Vicente Luis, como poetas malditos también. ¿Piensa que podrían hablar de esa condición o no? No te entendí ni siempre de esa condición. En una crónica que leí consideraba a los poetas nacionales murieron hace unos años, Giorgio era uno, Vicente Luis lo consideraban poetas malditos. ¿Piensa que podría hablar de esa categoría? A veces esa sensación de poeta maldito tiene que ver cuando es una organizada que va por fuera de los cánones de los cánones establecidos. La dictadura que hay que ser. En realidad, el siglo XX, ya el siglo XXI, ya no existe esos cánones tan guardados. En realidad, de un circuito más cercano, ¿no? Quizás dentro de la actualidad LGBTQ+, también de manera pero más que nada por, y eso es absurda, más que nada por no porque fueran no por quizás la conocimiento despreciado, porque estaban ellos en ámbito mal, en el siglo XIX estaba mucho la academia, lo que era la academia, lo que debía hacer era la academia. A los pintores había una gran exposición que les estaban las obras y les decían que poner por eso, bueno, sí, eran malditos, entre comillas, porque estaban fuera del éxito comercial, dicen a la actualidad. Pero igual, yo no soy profesor de la pedagoga historia, fondo de lo mío, ¿no? Ahí también Gabriel menciona otro de la literatura argentina, ¿no? Alma al cuerpo y tienen nada, para sí, ¿no? Pero que son fuera del canon. A ver. Podemos, ya está claro por qué empezamos por eso, ¿no? Sí, profe. Ahora, cuando apareció un nuevo de caca de la mayoría de la gente que se debe la mejor revolución, que lo menos como al frente de la cátedra, Rafini nos trajo a los profesores un texto sobre la globalización, diciendo el área amenazando de la globalización. Y el texto que nos traía sobre la globalización era un texto que planteaba la globalización era sobre todo un fenómeno cultural, que era un fenómeno que vivíamos socialmente global, porque todo el mundo se comunicaba con
puedo mandar un WhatsApp a mi tía que vive en la China y va a recibir ahí instantáneamente. ¿Y por qué WhatsApp? Porque yo voy a mandar un ojo que debe de decir viejo en inglés, porque para mí siempre esas horas para la vida, ¿no? Y como sushi, y puedo comer vegetarianita, y puedo comer empanadas a Miami. Ah, qué tiempo globalizado. Cuando lo dice, lo trajo ese texto. Los ayudantes, que ya veníamos de la cátedra trabajando hace 2 años, dijimos, no compartamos. Nosotros consideramos fundamentalmente que la globalización no es algo que se hace de día para otro. La globalización es un producto de una evolución histórica y que tiene que ver con la evolución histórica del capitalismo. Y que si muchos autores hablan, sobre todo en los 90 se había abierto de moda, hablar de la posmodernidad. Si nosotros decimos que el capitalismo es modernidad, la globalización es posmodernidad. El poscapitalismo y nosotros tenemos de ninguna manera. Lo que está viviendo en la actualidad no es un poscapitalismo, no es una posmodernidad. No, es una más modernidad, es más capitalismo, no un poco capitalismo. Y que por lo tanto era necesario institucionalizar la globalización. Era necesario institucionalizar la globalización. Decir que las características que tiene el capitalismo actual son producto de un historia de ese capitalismo. Entonces dice, bueno, hay autores que directamente dicen que el capitalismo siempre fue global. Algo habla de ese libro, Historia de la Globalización, y dice, Historia de la Globalización comienza en el siglo XV con las naciones europeas, cuando los japoneses y los españoles de Europa se lanzan a expandir su economía. Ahí entonces, yo lo que hago es, y le respondo al que me preguntaba antes, una diferenciación. Si queremos llamar a globalización, todo lo que llamamos, como dice Flavia, Flavia, tratar de ponerte en un wifi que tenga una señal, que los datos básicamente se escucha bien. Decía que si convenimos en llamar a la globalización a esta etapa del capitalismo, bueno, lo producto anterior fue una mundialización del capitalismo. Porque el capitalismo, desde sus más remotos orígenes, tuvo siempre la pretensión de expandirse, de salir de la frontera de Europa y abarcar cada vez más territorio y convertirse en planetario. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Espera, hace un minuto. Al que había preguntado, que no había entendido, creo que era Lucas. Lucas, vos me preguntó todas las veces en el texto la diferenciación que yo siento entre globalización y globalización. Ahora entendiste. Sí, ya quedó más claro, profe.
lo que yo digo, bueno, llamamos globalización el patrón del capitalismo, perfecto, pero lo anterior, pongamos un nombre parecido, mundialización, porque es inherente al capitalismo y va paralelo a su desarrollo, su necesidad de expansión. Claro, lo que entendí que la mundialización es como la primera expansión del capitalismo y la globalización ya asentado, podría decir. De alguna manera, porque la globalización surge sobre todo porque el capitalismo es un problema en el siglo XX, que es la revolución bolchevique, que le parece un paradigma alternativo al sistema capitalista. Después de 1990, con la caída del comunismo y la disolución de la Unión Soviética, ya el capitalismo se volvió a parar, se volvió global. Claro, eso es como el en la historia de Fukuyama, ¿no? Fukuyama pone exactamente, bueno, finalmente, el fin de la historia era como ponía el comunismo. Llegar a una ciudad de clases sociales, una sociedad igualitaria, sin Estado, y una sociedad donde todos somos iguales, finalmente comunidades, sino que el fin de la historia es la consolidación del capitalismo a nivel global. Y una consulta, ¿no? Sí, o sea, los socialismos actuales que predominan, es como, por una parte, es la ignorar a la globalización. O sea, si bien entiendo que mayoritariamente está establecido, ¿no? Pero es como, no sé, como... ¿Qué pasa? Ya prácticamente no queda países fuera del mundo capitalista. Hasta Cuba ha reformado desde el último bastón, ha reformado bastante su economía, ha hecho algunos elementos del mercado. China es el principal capitalista, la principal. ¿Cómo hizo la palabra comunista en su constitución? No sabía, bueno. Entonces, ven, que en realidad este fin de la historia propone eso, bueno, yo soy crítico del capitalismo y soy crítico de la globalización, bueno, espero que no sea realmente el fin de la historia, lo veo difícil, pero bueno. No, se queda sin trabajo, profesor. No, yo creo que en una generación que fuimos defraudados de alguna manera de la ideología, y yo creo que pensar en que puede existir un capitalismo más humanitario es tan utópico como la sociedad comunista. No, se entiende. Estamos en una generación que estamos bastante ya, pero eso no se lo puedo permitir a ustedes, que todavía por el arte un punto para cambiar. Pero yo no creo en la existencia del capitalismo humanitario, porque el capitalismo se pasa hasta la cosa por el hombre. Claro, es un poco contradictorio, ¿no? Sí, por eso mismo. Pero el rendimiento de los tiene que ver con el biología y como importante. Pero bueno. Está claro entonces esta diferencia que llamamos mundialización. Fíjense que el título dice mundialización antecedente histórico de la globalización. Como diciendo, bueno, vamos a analizar los dos procesos. ¿Cómo se desarrolló el capitalismo y su mundialización hasta la globalización? Dejo acá porque quiero quedar los 3 elementos que quedan con lo que determinan las clases y tengan dudas, ¿de acuerdo? Gabriela me pregunta, Gabriela me pregunta, ¿sos familiar del historiador Poli? Gabriela Alejandra Poli. Listo. Bueno, decime, Sebastián. Había mencionado el tema de que no podíamos hablar de modernidad como decirlo, como de la
capitalista de la posmoderna. No me sé perdón. Lo que no... En un punto usted habló del tema de la posmodernidad, de la que llamamos modernidad. El texto también habla de una definición de modernidad como sinónimo de capitalismo. ¿No? ¿A qué llamamos posmodernidad? Bueno, hay muchas definiciones de lo que es posmodernidad, ¿no? Hay autores que se basan fundamentalmente en esto de la idea de crisis de progreso. Entonces empiezan a hablar de la posmodernidad ya a partir del periodo del siglo XX, ¿no? Esos autores. Otros autores hablan de posmodernidad en el sentido de como hablan de postcapitalismo. Y los filósofos críticos decimos posmodernidad es más modernidad, más capitalismo, ¿no? Después puede haber que se van a hablar mucho de la posmodernidad liberal, ¿no? Las vanguardias artísticas posmodernas, sobre todo las modas, ¿no? El rock, hay los modernos, Perdón, si uno define posmodernidad como poscapitalismo, ¿cómo hablas de lo que lo terminó? ¿Cómo hablas de lo que lo terminó? Porque nosotros seguimos en la pero hay una ideología que dice que en realidad la globalización es algo anterior al capitalismo. Ese es el ideología. Claro. Dale. Bueno, chicos, se va de corto. Gracias. A los que ya vieron la clase pasada y no quieren juntarlas, los pido y nos vemos el martes a la 1:12:30 les mando el link de la clase, los subo al Classroom. Así no tenemos el problema. Si alguno no va a dejar de la clase, por favor, compártanlo en el Classroom. Así sabemos que les llega a todos.